Saludamos, por supuesto, al maestro Jesús Silva Herzog Márquez con uno. Buenas noches, Jesús. Hola, Pepe, muy buenas noches. Buenas noches. Estamos ahorita con el tema laboral, estamos con otros asuntos que están en este momento ya en el horno, al final del periodo ordinario, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Esta ley de austeridad que nomás no transita como lo quisiera el gobierno. Pero también está el tema de la reforma educativa, que es otro punto que mañana tiene que ventilarse en el Senado de la República, en donde hay expectación, sobre todo por la reacción de la coordinadora, quien se resiste a avalar esta reforma promovida por el presidente López Obrador. Yo creo que enmarcas muy bien el problema que tiene en estos momentos el proceso de negociación en el Poder Legislativo, porque de alguna manera el presidente López Obrador ha planteado que el objetivo de la reforma en el fondo es llegar a un pacto con los sindicatos o con las distintas facciones del magisterio, de tal manera que lo que hemos oído nosotros en los últimos meses es esta oferta, esta invitación de que el contenido de la reforma educativa tendrá básicamente como propósito el obtener el aval de los grupos más radicales del magisterio. Ese fue incluso el propósito del muy polémico memorándum que hizo público el presidente de la República, en donde instruía a sus secretarios de Estado que en todos los asuntos en que pudiera lastimar la sensibilidad del magisterio, la reforma constitucional en materia educativa quedaría sin efecto. Entonces yo creo que es un caso muy curioso el que estamos viendo nosotros a una nueva maquinaria de poder, pues realmente con mucha fuerza en los espacios legislativos, y que finalmente le concede a un grupo político por fuera del Congreso algo así como la facultad de veto definitivo sobre esta reforma. Lo que le había quitado el presidente Peña Nieto al sindicato de maestros y a los más radicales del sindicato, que son los de la coordinadora, el decidir todo el tema educativo en lo que se refiere a plazas magisteriales, a la distribución de plazas magisteriales, a la nómina salarial, la cuestión de la evaluación, todo eso, eso se lo impuso la reforma de Peña Nieto, la evaluación para prosperar, etcétera, pero les quitó lo que ellos controlaban antes, y contra eso se inconformaron. Vinieron los grupos contra el peñanietismo y dijeron: vamos a derogar esta mal llamada reforma y vamos a regresar sin la evaluación punitiva, etcétera, etcétera. Y ahora la coordinadora dice: pues ¿saben qué? No me convencen. Sí, yo creo que ese es un punto clave. Desde luego que lo que resultaba más irritante para la coordinadora era la existencia de estos mecanismos de evaluación que de alguna manera arrancaban el control del sindicato para la contratación de los maestros, para la definición de qué plazas tenían, qué mecanismos de ascenso, de promoción, quiénes podían asumir la dirección de los planteles, etcétera. Eso desde luego que dentro de la reforma del Pacto por México, la reforma impulsada por el presidente Peña Nieto, atentaba en contra de los poderes establecidos del sindicalismo. Ahora, tendrán una serie de trofeos los integrantes de la coordinadora, como por ejemplo el cadáver del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el hecho de que este órgano autónomo que se creó y con plena autonomía, insisto, pues será eliminado y será sustituido por un órgano con muchos menores rangos de libertad y de autonomía. Y también el hecho de que esto que se ha llegado a denominar como las evaluaciones punitivas saldrán del escenario del sistema educativo. Bueno, la nueva reforma va a estar lista para discutirse y votarse mañana martes ante el Pleno del Senado de la República, todavía en las últimas horas del periodo ordinario. El dictamen en comisiones fue aprobado ya, el voto de la Cámara de Diputados fue avalado con los votos de Morena, PT, Encuentro Social, Partido Verde, etcétera.
el PRI votó en abstención y el PAN en contra, lo recordamos. Pues todo preparado para que en el Senado mañana comience justamente este debate, esta discusión. A mí no me parece adecuado que se elimine la evaluación para la permanencia del maestro, y lo digo con todas sus letras, y me queda claro que ese es el tema central. Así como tienen derechos laborales los maestros, tienen derechos los niños. Hay un transitorio que dice que queda sin efecto todo aquello que afectó los derechos de los trabajadores por la ley anterior. Ok, entonces queda sin efecto todas las promociones que hubo a los maestros. Nos preocupa desde luego la sustentabilidad presupuestal de la misma. Hay gobiernos de los estados que al final de su ejercicio anual están desesperados para poder cubrir las nóminas, y eso nos mete en un estire y afloje, y eso nos lleva a una reflexión de fondo sobre la necesidad de una nueva ley de coordinación fiscal. Total, está la división a toda la velocidad, a todo lo que da. No hay finalmente en el Senado el equilibrio suficiente para conseguir los acuerdos. Mira, yo creo que todo el recuento que has hecho en estos últimos minutos en toda la riqueza de la agenda legislativa nos habla de que, a pesar de tener una mayoría tan franca Morena, el partido del presidente, pues el proceso de negociación legislativa sigue siendo un proceso muy complicado, y sigue habiendo una enorme incertidumbre en el proceso de reconstruir el tejido normativo en el país, ¿no? Pues muchas gracias, Jesús. Gracias, y seguiremos comentando y observando. Gracias, Jesús. Silva Herzog Márquez con uno y su comentario.